La Edad Media fue una época fundamental en la construcción de las bases políticas, sociales y culturales de las que surgirán los estados modernos. En lo referente a literatura, empezaremos hablando de la narrativa medieval en verso, concretamente de la épica, cuya manifestación más emblemática fueron los cantares de gesta. Estos eran composiciones extensas que contaban las hazañas o gestas de un héroe. En el cantar de gesta conviven el carácter histórico y el legendario. Eran recitados por juglares y tenían carácter oral. Se trataban de obras anónimas. De entre los cantares de gesta que han llegado hasta nosotros, hablaremos del cantar de los Nibelungos y de la canción de Roldán. El cantar de los Nibelungos es el poema más conocido de la épica alemana. Está fechado hacia el año 1200 y es de autor anónimo. Consta en total de unos 9.500 versos. Se caracteriza por la preeminencia de lo legendario sobre lo histórico. Abundan los elementos de la mitología germánica y escandinava. Además, hay profundidad de los protagonistas. La psicología de los personajes es descrita de forma sutil, pero efectiva. Y tenemos sencillez y refinamiento. El tono del cantar resulta culto y refinado, anticipando el lenguaje y la ambientación cortesana de los poemas caballerescos. En cuanto a la canción de Roldán, diremos que es el más antiguo cantar de gesta en lengua romance. Pertenece a la épica francesa y se conserva en un manuscrito del siglo XII, aunque debió componerse por el siglo XI. Se caracteriza por la deformación legendaria de los hechos, por la abundancia de hipérboles y por la integración de elementos sobrenaturales. Además, le falta rigor histórico y destaca por la elaboración de personajes. Roldán se caracteriza por su valentía. Carlomagno aparece representado como un venerable sabio. Oliveiros representa el valor y la prudencia, y Ganelón la deslealtad. En cuanto al estilo, se caracteriza por su concisión y sencillez. Abundan los recursos literarios propios de los cantares de gesta, como paralelismos, epítetos épicos o apelaciones al público. Además, hay regularidad métrica. El cantar consta de unos 4.000 versos decasílabos. Junto a los cantares de gesta, a partir de los siglos XII y XIII, aparecen unos poemas narrativos de carácter heroico y fantástico con el nombre de novela cortesana. Son relatos cultos y refinados, compuestos en versos octosílabos o eneasílabos, que narran las aventuras fantásticas y amorosas de un caballero. A diferencia de los cantares de gesta, la forma de transmisión es escrita. El autor es individual y están concebidas para ser leídas por una minoría que tiene acceso a la cultura. La novela cortesana surge en Francia y gira en torno a dos grandes áreas temáticas: la materia de la antigüedad, como el román de Troya o el román de Alexandre, y la materia de Bretaña, o también llamada ciclo artúrico, basada en la figura del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. El autor más destacado de este ciclo fue Chrétien de Troyes. Otro ejemplo de narración en verso serían los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Se trata de una serie de relatos que encajan dentro de una trama general que actúa como marco. En concreto son 30 peregrinos que, de camino a una peregrinación, deciden narrarse cuentos durante el resto del viaje a modo de pasatiempo. Entrando ya en la narrativa en prosa, no podemos dejar de empezar por los libros de caballerías, cuyo origen fue el ciclo artúrico y la influencia de la literatura épica. El protagonista es un caballero andante de gran vigor físico y refinamiento cortesano que se guía por dos móviles: el amor a una dama y la búsqueda de la fama. La trama se estructura en una serie de aventuras a las que el personaje tiene que enfrentarse. Y aparecen elementos maravillosos como la evasión de la realidad, seres fantásticos o espacios exóticos. Uno de los ejemplos más claros del libro de caballería sería el Amadís de Gaula. Dentro de la prosa medieval no podemos dejar de hablar de las colecciones de cuentos y apólogos, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, cuya finalidad era meramente lúdica. En cuanto al género lírico, hay que diferenciar dos grandes grupos: la poesía culta y la poesía popular.
la lírica culta aparece a finales del siglo XI con la poesía trovadoresca del amor cortés. En el amor cortés, la relación amorosa se expresa en términos de vasallaje. El enamorado rinde pleitesía a la dama, que es inalcanzable o suele estar casada, por lo que la idealiza y la presenta como un ser superior y perfecto que ennoblece a quien la ama. Los principales géneros de esta lírica fueron la cançó o canción de amor y el sirventès, de contenido satírico generalmente político. Por otro lado, sin salir de la poesía culta, apareció entre los siglos XI y XIII un tipo de poesía profana escrita en latín que recibía el nombre de goliárdica. Los goliardi, que eran clérigos errantes, demostraban su ingenio y su agudeza componiendo poemas de tipo satírico, moral, amoroso e incluso tabernario. La más importante de estas composiciones son los Carmina Burana. En cuanto a la lírica popular, lo primero que debemos decir es que nos han llegado muy pocos testimonios debido a su carácter oral. Siempre ha estado asociada a la expresión de experiencias vitales básicas como el trabajo, el amor, el dolor o las fiestas. Estas composiciones suelen ser recitadas por una voz femenina y van dirigidas a una confidente, una madre o una hermana, ante la que se quejan de la ausencia del amado. Hay una brevedad y una sencillez formal y se transmitían oralmente. Un caso especial se presenta en la poesía árabe en Al-Ándalus, con las muasajas, que eran composiciones cultas en árabe o en hebreo y en cuya estrofa final aparecían las jarchas en lengua mozárabe. Otra composición popular es el cégel, escrito en hispanoárabe coloquial, que era el que hablaba la gente del pueblo. Y ya para terminar, hablaremos del teatro, cuyo origen está muy asociado al culto religioso. Con el tiempo se fue desvinculando del marco de la Iglesia, y a este le siguieron fórmulas teatrales de carácter profano. Y esto es todo. Ya sabéis que podéis ver el vídeo las veces que hagan falta y que en clase resolveremos dudas. Nos vemos en el Renacimiento.